Quería introducir ahora un tema que nos trae Mónica Fernández País, que nos está escuchando desde su casa. Un beso grande, Moni. Como les dije al principio del programa, vamos a hablar justamente de la situación de las mujeres que se hallan en contextos de encierro junto a sus pequeños hijos y que atraviesan momentos muy, muy difíciles y que van a ser desarrollados acá por Mónica Fernández País y por Claudia Cesaroni. Ella es abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos. Es autora, entre otros libros, de La vida como castigo y de Masacre en el Pabellón Séptimo. Y entonces vamos a estar escuchando este diálogo que mantuvieron entre las dos. Hoy, buenos días a todas, a todos, a todes. Es un sábado distinto, un sábado a la distancia, pero no menos presente y no menos activo. Elena, Silvia, hoy me propuse explorar un tema que quizás sea complicado, álgido, duro, difícil. Y cuando digo complicado no lo digo pensando en la complejidad de la gestión que la tiene, sino en relación a cómo nosotros recibimos en este mundo a los que van llegando, cómo nosotros podemos alojar a las niñeces y cómo algunas tienen posibilidades de crecer en un mundo de colores, de poesías, de magia, de algodones y otras no. Y aparece la privación de la libertad, aparece la maternidad entre rejas. Para hablar de todo esto, yo y entrevisté, conversé y le pedí su opinión a Claudia Cesaroni, una compañera con la que venimos trabajando ya hace unos años, que nos ayuda a pensar cómo es el tema del, digamos, descuido de las vidas difíciles de aquellos niños, jóvenes, adolescentes que crecen ligados a la vida cercana al delito, que no encuentran las mismas condiciones para crecer en nuestra sociedad. Claudia Cesaroni es una quilmeña, dice ella, abogada, fundadora del CEPOC y del grupo No Baja, que ha trabajado mucho, que es una referente en los medios de comunicación y que ha trabajado mucho y trabaja mucho pensando en la posibilidad de un mundo más justo para todos y todas, muchas veces cuestionada por sus posiciones, pero a nosotros nos interesa todo lo que hemos aprendido con Claudia y de Claudia acerca de cómo se puede pensar los regímenes de atención bajo el paradigma de derechos de los jóvenes y adolescentes. Así que una de las primeras preguntas que le hicimos a Claudia era cuáles son las principales cuestiones que deberíamos atender en relación a los menores de 18, los que todavía tienen el paraguas de la infancia privados de la libertad. Y Claudia nos decía: los problemas de los y las adolescentes privados de libertad tienen que ver, por un lado, con las causas y las penas que sufren esos adolescentes. Nosotros tenemos algunos casos en la Argentina de personas que han cometido delitos antes de los 18 años de edad y que están cumpliendo penas absolutamente desproporcionadas, ilegales, por ejemplo, de 34 años, de 27 años, de 24 años. Esos casos están denunciados por la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero mientras las burocracias estudian, esos jóvenes cumplen años, ya son hombres y siguen presos. La inmensa mayoría de esos adolescentes son varones que provienen de sectores populares, de barrios específicamente en cada uno de las provincias o de los territorios de donde salen esos chicos, y en general llegan lastimados, rotos, abandonados en su infancia, a cometer algunos delitos graves. Y nosotros, nosotros desde el CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y desde la Red Argentina No Baja que integramos, venimos planteando que con esos adolescentes
No es que no haya que hacer nada, sino que el Estado no puede dar una respuesta igual que si fueran adultos. En cuanto a la respuesta punitiva, en cuanto al monto de la condena. El otro problema es las condiciones en que viven. Mientras tienen menos de 18 años, viven en los llamados institutos de menores, luego son mandados casi inmediatamente que cumplen los 18 a instituciones penitenciarias de adultos. Y bueno, ahí las condiciones en los institutos a veces son peores todavía que en las cárceles, porque tienen un mayor grado de vulnerabilidad y de vulneración de derechos, en cuanto a las posibilidades de reclamar, por ejemplo, en cuanto al acceso, por ejemplo, a celulares o a vías de comunicación que los adultos siempre tienen más recursos para acceder, porque tienen más conocimiento, porque tienen más experiencia, porque el hecho de justamente ser adultos implica que en general vienen de pasar por varias instancias de encierro y van, comillas, aprendiendo, ¿no?, a manejarse como un preso, como cualquiera aprende en su carrera o en su vida. No es lo mismo cuando entras a la universidad reciencito a los 18 años, que medio no entendés nada, a cuando llevas varios años, o en un trabajo, ¿no? Esa práctica también la adquieren lamentablemente las personas que están en el encierro. Digo lamentablemente porque significa que pasan muchos años en condiciones de encierro, pero a su vez eso les da más herramientas para defenderse del encierro. Y eso es algo que los adolescentes no tienen, y eso los hace mucho más vulnerables. Las condiciones en general son deficientes en lo que tiene que ver con la infraestructura, en lo que tiene que ver con el acceso a derechos. Acceso a derechos es desde poder ver a la mamá, al papá, a los hermanitos, ver a la novia, tener relaciones con la novia, con el novio, hasta tener acceso a educación, talleres de actividades recreativas. Y muchas veces los chicos se pasan todo el día en lo que llaman un Zoom, un salón de usos múltiples, pegado frente a un televisor. En el mejor de los casos tienen quizá un metegol, o a veces cada tanto pueden salir a pelotear un rato a un patio o a un campito. Pero en general es una vida de ocio improductivo, bastante alejado de lo que uno piensa son los derechos de los adolescentes. También le preguntamos a Claudia cuál es la situación y cuál es la expectativa, lo que uno puede esperar de aquellos niños y niñas pequeños que crecen en contextos de privación de la libertad de sus mamás. En relación a este tema, sabemos de la complejidad, sabemos de la superposición de derechos, sabemos de las dificultades que encuentran esas mujeres jóvenes, a veces adolescentes, para poder garantizarles a sus hijos un acompañamiento en lo que sería su prisión domiciliaria, por las mismas condiciones que se reclaman para que ellas puedan tenerlas. Claudia nos decía. La situación de las mamás con sus hijos en la cárcel es un modo que se entiende útil, entre comillas, para no separar a los bebés nacidos en el encierro, porque a veces una persona puede ser detenida cuando está embarazada, o incluso si tiene relaciones con su pareja que está en otra cárcel o que está en libertad, puede quedar embarazada durante el tiempo de prisión, o los bebés, los niñitos y bebés chiquitos, mujeres que son detenidas cuando ya los tienen. Es una solución bastante compleja y afecta bastante los derechos de esos niños, porque crecen presos. Por más que se intente, digamos, encubrir esa situación, la verdad es que crecen privados de libertad. Entonces, durante los últimos años se ha ido generando ha habido una reforma de la Ley de Ejecución Penal que amplió la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria a las mujeres con hijos menores de 5 años. Esto es una posible solución, pero también hay que tener en cuenta que esas mujeres que son enviadas a sus casas a cumplir prisión domiciliaria también están en una situación muy difícil, porque muchas veces son jefas de familia, se les envía a convivir con sus hijos pequeños sin trabajo, sin poder llevarlos a la escuela, llevarlos al médico, llevarlos a la plaza, y entonces esa prisión domiciliaria se transforma en un castigo que a veces termina siendo peor para ellas que estar presas, porque presas, aunque parezca, es paradójico el efecto de esa solución, entre comillas, sin dotarlas de posibilidades de trabajo, porque
En la cárcel pueden incorporarse a algún proceso productivo, sobre todo en el ámbito federal, y ganar algo de dinero. Y con ese dinero mantienen a sus hijos que están a cargo de algún familiar o en general de las madres, o sea, de sus abuelas. Pero si van a la prisión domiciliaria pierden esa posibilidad de acceso a algún proyecto productivo y entonces eso se termina transformando en un castigo superior al de estar presa. Entonces la única solución a eso es incorporarlas realmente en procesos productivos que deberían desarrollarse a nivel municipal. No son muchas las mujeres que están en prisión domiciliaria, por ejemplo, en cada municipio. En Quilmes, recuerdo, en el año 2020 habíamos hecho un relevamiento, eran unas 70 mujeres, con lo cual parece perfectamente posible construir programas específicos de atención para esa población específica que las incorpore a procesos productivos que puedan desarrollar desde sus propias casas o consiguiendo autorización de sus juzgados para que puedan salir a trabajar estando en prisión domiciliaria. Y para terminar, y para conocer un poco acerca del tema, informarnos, tomar posición, se vienen las elecciones, quizás no sea un tema de agenda de este momento electoral, pero lo ha sido de otros, y cada vez que un joven adolescente comete delitos, el tema se impone nuevamente en los medios. Le preguntamos a Claudia qué proponen los colectivos como No Bajan, qué proponen quienes desde la perspectiva del paradigma de derechos creen que los adolescentes y jóvenes merecen una vida mejor y otras oportunidades. Y nos decía esto. Yo creo que todas las personas que estamos interesadas en los derechos de niñas, niños y adolescentes queremos que se desarrollen de la manera más plena posible. Queremos que sea real para ellos, tanto aquel principio de los años 50 que se enunciaba con tanta claridad en la consigna los únicos privilegiados son los niños, como en lo que manda la Convención sobre los Derechos del Niño cuando dice que los niños tienen los mismos derechos que los adultos más un plus de derechos por su condición de niños. Entonces lo que queremos para nuestro pueblo es lo que queremos para nuestros niños y niñas y adolescentes con un plus todavía, ¿no? Lo mismo que queremos para los nuestros, para cada uno de nuestros hijos, los que parimos, los que son hijos de nuestros seres más cercanos, nuestros amigos. ¿Qué queremos? Bueno, que crezcan libres, que crezcan felices, que se alimenten bien, que tengan acceso a estudiar, que tengan acceso a la diversión, que disfruten de su infancia. Y eso en condiciones de pobreza es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de algo que parece utópico. Estamos hablando de lo que parece utópico que un nene, una nena se levanten todos los días y se bañen con agua calentita, que no pasen frío, que coman rico, que vayan a la escuela y que la escuela esté linda, que tengan juguetes, que tengan una compu nueva, que tengan ropa nueva, que no tengan que usar la ropa donada, regalada o usada, y que no tengan que trabajar hasta que tengan la edad suficiente para hacerlo. Y por supuesto que el sistema penal no los atrape de niños, sino que los deje crecer y que si cometen alguna situación que es dañosa para ellos o para otras personas, los aborde el sistema de protección de derechos y no la cárcel. Eso creo que es lo que sueño, lo que soñamos para nuestras infancias y adolescencias. Un tema complejo, una posibilidad de pensar las muchas injusticias que se cometen en nuestro país, donde la justicia tiene los ojos vendados, como decía María Elena Walsh, por momentos, donde la justicia es lenta, donde la justicia permite un fallo bochornoso, ¿no? Decíamos el otro día, donde un padre viola a su hija de 4 años y lo condenan a 3 años en suspenso y solo le piden que done 10 litros de leche durante un año. No estamos pensando en que recibimos a las infancias, a las niñeces, a las niñas, a los niños, a las niñes, con cuidado, con protección, con sensación de que con nosotros están seguros. Creo que hay muchos y muchos de ellos que crecen en medio de situaciones de violencia, donde el peligro está en quienes tienen que cuidarlos. Una deuda pendiente, un tema para seguir pensando.
Les dejo un abrazo fuerte y seguimos. Y seguimos acá porque la verdad que este material que nos trae, esta charla que nos trae con Claudia Cesaroni y Mónica es realmente importantísima, ¿no? Porque lo poco que se habla acerca de nuestros niños, niñas y adolescentes y de las mujeres, ¿no? Que están en contextos de encierro, atravesando todas eh, estas dificultades, ¿no? En el caso de las mujeres, al ser por ahí cabeza de familia, no poder trabajar o acceder a una posibilidad de ser incorporada a algún proceso productivo desde su casa o con el permiso de quien corresponda, poder salir a trabajar para sostener a la familia, o el tema de los adolescentes y las condiciones, por supuesto, tanto en unos como en otros, en las que están asignados dentro de las cárceles y con juicios que no terminan, ¿no? Nunca, y que por ahí están años ahí adentro y que podrían haber salido mucho antes. Creo que son temas que hay que seguir abordando y que por supuesto hay propuestas concretas como las que planteaba recién Claudia, que perfectamente se podrían implementar seguramente y que es necesario implementar, ¿no, Silvi? ¿Hola? Se cortó. ¿Hola? Perdón, no tenía silenciado el micrófono. Bueno, sí, decime, Silvi. Estoy acá. Y aparte había empezado a hablar todo muy... pero no se escuchó. No, lo que decía Elena es que mientras escuchaba toda lo que plantea Claudia, el valor, insisto, de este programa en permitir visibilizar cuestiones sobre las cuales realmente, ¿viste? De eso no se habla, y uno realmente no tiene la verdadera dimensión, uno no tiene la dimensión de lo que es la vida cotidiana en un espacio de encierro y mucho menos este espacio de crianza de los pequeñitos, ¿no? Eso es... esta frase que dice Claudia, crecen presos, ¿no? Es decir, la verdad que es tremenda. Por supuesto que las condiciones de vida debieran mejorar en nuestro país, que hubiera trabajo para todos, que los adolescentes pudieran estar en la escuela hasta el momento que deben egresar, que los chicos puedan estar también en las escuelas como corresponde. Pero bueno, esta es una realidad que como vos decís, Silvi, tenemos que afrontar acá. Quería cerrar un poquito este tema porque Mónica nos envía un cuento para poder completar esta nota que nos envía Silvi, así que vamos a escuchar a Mónica. Y finalmente, despedir este día en el que pensamos a las infancias desde quizás sus lugares más sombríos, donde se habitan los peores temores, las arbitrariedades más grandes, las evidencias de la injusticia del sistema. Me pareció bueno traer una poesía, una reflexión que nos acerca Byung-Chul Han, el surcoreano, el filósofo prolífero de los últimos años, en su texto Lo a la Tierra, un viaje al jardín, allí donde él explora su propia experiencia de encuentro con la tierra, de encuentro con la que desde estas latitudes se llama Pacha. Allí un texto que él trae de George Mustaki, el diario de un jardinero, llamando así a la canción. Esta es una canción para los niños que nacen y viven entre el acero y el hormigón, entre el betún y el asfalto, que jamás llegarán a saber que la tierra fue un jardín. Había un jardín llamado tierra. Brillaba el sol como una fruta prohibida. No era el paraíso ni el infierno, ni nada de lo visto u oído.
Había un jardín, una casa hecha de árboles, con una cama de musgo para hacer el amor y un pequeño arroyo que discurría sin olas, venía, lo refrescaba y seguía su curso. Había un jardín grande, como un valle, donde podíamos alimentarnos todas las estaciones, sobre la tierra ardiente o sobre la tierra helada, y descubrir flores que no tenían nombre. Había un jardín llamado tierra, era lo suficientemente grande para miles de niños. Una vez estuvo habitado por nuestros abuelos, quienes a su vez lo recibieron de sus abuelos. ¿Dónde está este jardín en que pudimos haber nacido? ¿El jardín donde podríamos haber vivido despreocupados y desnudos? ¿Dónde está aquella casa con todas las puertas abiertas que todavía sigo buscando y que ya no puedo encontrar? Había un jardín de George Mustaki. Hermoso, bello, bella idea de las deudas con la infancia, bella idea del camino que tenemos para trabajar por ellos, para ellos y con ellos.